Somos un equipo de casi 20 personas, profesores, profesoras, personal de administración y servicios y alumnos y alumnas que estamos calculando la huella ambiental de la universidad. Para ello nos estamos apoyando en una guía metodológica elaborada por la Comisión Europea en el año 2013 para el cálculo de la huella ambiental de organizaciones. La huella ambiental es una medida multicriterio que persigue calcular los impactos ambientales de la actividad humana siguiendo una perspectiva del análisis de ciclo de vida. Para calcular la huella ambiental hay que analizar diversos elementos como son el consumo de energía, el consumo de materiales, la generación de residuos y también las necesidades de transporte. El primer paso que hemos llevado a cabo ha sido el realizar un inventario de esos flujos de consumos en nuestra universidad en un año académico. A continuación lo que tenemos que realizar es una modelización de esos procesos. Para ello estamos utilizando pues software especializado y bases de datos internacionales que caracterizan estos procesos. Solamente tenemos algunos resultados preliminares, por ejemplo, el cálculo de la huella ambiental de este centro, de la Escuela de Ingeniería. Sí que podemos concluir que la huella de carbono en este centro pues es aproximadamente el equivalente a 1 tonelada por persona y año, pues es una cantidad importante. Más o menos la mitad de esa huella de carbono está ligada a las necesidades de transporte, por lo tanto hay un gran potencial de mejora centrado en reducir las necesidades de transporte, pero no solo eso. También pues hay otras vías para reducir los impactos, como por ejemplo garantizar que el origen de la electricidad que consumimos es de origen renovable, reducir esos consumos energéticos y por supuesto también para reducir el consumo de materiales, pues por ejemplo alargar la vida del equipamiento informático que utilizamos en nuestros laboratorios y en nuestros centros. Desde el punto de vista de los objetivos al desarrollo, pues esta metodología nos permite concluir que los objetivos ligados con el cambio climático pues igual tienen un impacto directo grande, pero vamos, prácticamente todos están relacionados de una u otra manera. Mi principal conclusión sobre el trabajo que estamos realizando en este proyecto es doble. La primera es que antes de tomar cualquier medida, lo primero que necesitamos saber es cuál es realmente el impacto de nuestra actividad, que muchas veces no sabemos cuál es ni aquí ni lejos de aquí. Y la segunda lección es que una vez que tomamos conciencia de cuáles son los impactos reales, pues nos damos cuenta de que realmente hay vías de mejora importantes, desde cómo nos trasladamos a nuestros campus, a nuestras universidades, al uso que hacemos, por ejemplo, del equipamiento informático de la universidad, el tratamiento que damos a los residuos que generamos, etc. Estas son acciones diarias que tienen impacto directo importante en nuestras sociedades.